La deforestación en la selva amazónica. Antecedentes. La deforestación en la selva amazónica se remonta a los tiempos de la colonia. Durante esta época, en el bosque se encontraban en pequeñas aldeas entre 200 y 300 pobladores que estuvieron allí por alrededor de 2000 años, y los cuales basaban su sustento en la caza y la agricultura, pero sin generar un gran impacto ambiental ni grandes cambios en la estructura del bosque. Ya en la época colonial comienza a verse un mayor impacto ambiental en la zona, generado principalmente por la minería, derivada de la búsqueda del dorado por parte de los españoles y los portugueses, y ya con su presencia en la selva comenzaron a realizar asentamientos y a convertir áreas de bosque en siembras de azúcar, arroz o cacao, o pastizales para el ganado. Esto comenzó a significar un gran impacto ambiental representativo. Luego comenzó el periodo de la extracción, el cual se basó en la explotación de algunos recursos no maderables del bosque, que eran realmente importantes para la industria creciente de Europa. De aquí se resalta el caucho y la goma. Esto generó una gran migración al bosque, en gran medida debido a las cercanías necesarias para la extracción. De allí se deriva la formación de primeras y hasta ahora principales ciudades amazónicas más conocidas, en las cuales comenzó la crianza de ganado en la zona. A continuación se dio un periodo de ocupación contemporánea, en el cual se comenzaron a destinar cada vez más áreas de bosque para la ganadería, con el objetivo de comercializar las tierras, que hasta el momento no tenían dueño, y que eran óptimas para vender a los nuevos colonizadores. Junto con esto se comenzó a dar aproximadamente en la década de los 60 las construcciones de vías y carreteras que han sido uno de los principales factores de deforestación de la selva y del desplazamiento de las comunidades indígenas nativas de la zona. Esto debido a que las construcciones intensificaron la colonización y por tanto un desconocimiento de estas comunidades como dueños y pobladores de estas tierras. Ya a partir de la década de los 80 comenzó un fuerte periodo agroindustrial, en el cual los planes de desarrollo del sector ya no estaban basados solo en la agricultura, sino más bien enfocados en, en la producción agrícola en masa para fines de exportación. Durante esta época a la ganadería se le adjudicó la principal causa de la deforestación en la selva, junto con una sobreexplotación de los recursos primarios. A esto se le suma que para la época se dio un aumento mundial en el precio de los hidrocarburos, el oro, y razón por la cual aumentó en gran medida la minería ilegal en los suelos y cuerpos de aguas amazónicas, y que se comenzaron a generar una gran cantidad de proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas para la generación de energía. Todo esto tuvo un gran impacto y aumentó en gran medida los niveles de deforestación. Debido a la degradación del bosque y los altos niveles de deforestación durante los años 90 y hasta la actualidad, se comenzó a dar un periodo de conservación y derechos de indígenas, en los cuales se establecieron áreas protegidas en cada uno de los países que tienen parte de la selva amazónica. Con esto se pretende proteger tanto las áreas de bosque para la conservación de la flora y la fauna, como las áreas restringidas en los que se encuentran asentadas las comunidades nativas. Descripción del problema. La selva amazónica tiene una extensión de 550 millones de hectáreas de bosque, de las cuales 400 han ido desapareciendo en los últimos 5 años, debido principalmente al incremento masivo de las actividades del sector agropecuario y la expansión de los cultivos ilícitos. La política del bosque, los ministerios de ambiente indican que principales causas de la deforestación son la expansión de las fronteras agropecuarias,
obras de infraestructura, los cultivos ilícitos y respectivamente en el orden de importancia. Delimitación del problema, delimitación del sistema. El problema de la deforestación se convierte en un sistema en el que los principales agentes son los árboles, de los cuales hay una población de aproximadamente 16.000 especies diferentes. Los indígenas de la región, entre los cuales se encuentran las etnias Ticuna, Yagua, Andoqué, Varas, entre otras. Los animales salvajes, como los jaguares, las pirañas, las ranas venenosas, caimanes, cocodrilos, gran variedad de especies, entre otros. Los más representativos son los más representativos. Los leñadores e industriales interesados en la tala de árboles, de los cuales el grupo WCA y Inversiones La Orza, Grupo CG Maderas, Madera La Laguna, entre otros, son las que tienen más presencia en el bosque amazónico. Las lanzas y armas artesanales son artefactos más utilizados por los indígenas para defenderse. Los leñadores y animales salvajes y artefactos como motosierras, hachas y maquinaria pesada son utilizados por los leñadores para realizar la tala y remover los árboles, con el objetivo de dar algún uso a la madera y dejar el espacio deforestado disponible para las actividades que se pretenden realizar allí. Variación. En este sistema se pueden identificar mecanismos de copiado con y sin error, por ejemplo, con los indígenas que copian las tradiciones, formas de vida y costumbres que sus antepasados les han dejado como legado a través de los años, y pueden hacerlo tal y como lo hacían años atrás, y con pequeñas manutenciones, tratando de adaptarse a los cambios generados en el entorno. Los animales de la selva copian y traen consigo los comportamientos de sus padres, como sus acciones instintivas que los distinguen como especie. Lo hacen sin errores o con pequeñas mutaciones, tratando de adaptarse a los cambios que se han dado a través de los años en su entorno natural. Los leñadores industriales, las industriales madereras que talan los bosques, copian los comportamientos que se han venido dando desde la época de la colonia. Sin embargo, por lo general, lo realizan con errores o mutaciones, teniendo en cuenta la gran cantidad de restricciones ambientales que hay actualmente. También se encuentran mecanismos recombinantes, ya que se presenta el tipo de variación de relajación de restricciones cuando se habla de los indígenas, ya que aunque ellos buscan defender y conservar en mayor medida de lo posible sus territorios y la integridad de la selva, a través de los años se han abierto un poco más al mundo civilizado y aceptan la entrada de industrias a la selva, con las debidas restricciones. De igual forma, para los leñadores industriales, ya que aunque su objetivo es la de la extracción de madera en el bosque, explotación del terreno para otras actividades agroindustriales, a través de los años se han tenido que ir acoplando las nuevas restricciones ambientales que se establecieron para la protección de la selva amazónica. Interacciones. Los bosques vírgenes están delimitados dentro de la población como un área en la cual el bosque prolifera tranquilamente y se podrá modelar como un cuadro dentro del modelo. Cada cuadro tendrá una cantidad de kilómetros cuadrados de área de bosque. Esta área tendrá animales que ayudarán a la conservación del bosque y a la misma recuperación de las zonas en las cuales ya exista desgaste, como por ejemplo por minería, tala de árboles, ganadería, etc. El desgaste del bosque se verá afectado por personas que talan el bosque a medida que pasan por el modelo. Ellos tendrán motivaciones que irán variando con el tiempo y esto hace que tengan más o menos intereses en cortar árboles, que se crezca el número de personas cortando y en la cantidad que cortan por año.
Estos actores intentarán desgastar el ambiente cortando los árboles para su beneficio. Ellos variarán su comportamiento y se reproducen dependiendo de las funciones o variables que cambian con el tiempo, aumentando o disminuyendo la cantidad de árboles que se cortan y aumentando y disminuyendo su número. Los animales vivirán dentro del bosque y ayudarán a que el bosque se reproduzca y crezca, pero al mismo tiempo, si estos animales no tienen espacio donde vivir y tienen menos alimentos, van muriendo poco a poco y esto también la cantidad y esto afectará la cantidad la cual el bosque se desaparece, la medida en la cual el bosque se desaparece. Selección. El criterio de éxito para el sistema el criterio de éxito para el sistema dado será que se encuentre un equilibrio entre la tala de árboles y la reforestación de estos. Este equilibrio se debería dar en un periodo de aproximadamente 5 años, pero primero la tasa de reforestación deberá ser mucho más alta la tasa de reforestación deberá ser mucho más alta que la tala para que se pueda recuperar todas las hectáreas deforestadas por la tala indiscriminada. Propuestas de mejora. Para mejorar el problema del modelo se tendrá que dar una intervención dada por un agente externo que sería el gobierno. Los gobiernos de los diferentes países donde está ubicado el Amazonas deberán establecer diferentes políticas para controlar la tala de árboles por parte de las diferentes empresas que allí están. Asimismo, el gobierno deberá implementar un plan de reforestación de las hectáreas taladas para que se recuperen estas y poder lograr un equilibrio entre la tala y la reforestación. Conclusiones. La principal causa de la deforestación es la minería, los cultivos ilícitos, el ganado y la necesidad de la madera. El Amazonas es rico en oro y otros minerales preciosos, por lo que la ambición de estas personas por lo que la ambición de las personas por obtener riquezas los llevarán a pasar por encima de la naturaleza y derribarán más árboles de lo necesario para poder excavar. Para nadie es un secreto que el narcotráfico es un gran problema en Sudamérica. Por eso lo que los grupos narcotraficantes talan grandes extensiones de árboles para poder cultivar más sus cultivos ilícitos. Desde los tiempos de la colonia se han utilizado el ganado como forma de alimento y sustento. Es normal que a medida que aumentan las colonias también aumenten el ganado, por lo que este necesita un espacio más grande para pastar. Esto conlleva a que se talan grandes extensiones de bosque para que el ganado pueda pastar. A partir de la revolución industrial hubo un aumento en las maquinarias que se utilizaban en los diferentes procesos. Uno de estos procesos fue el de la tala de árboles. Desde hace más de 70 años se explora de manera industrial el Amazonas debido a la demanda mundial. Desde los 90 han venido aumentando la conciencia entre las personas por el medio ambiente y la tala indiscriminada de árboles, por lo que se ha venido implementando diferentes políticas para el control de la tala de árboles en los países en los que el Amazonas rodea. Aún estamos muy retrasados con respecto a estas medidas y estas leyes se van haciendo cada vez más fuertes, sobre todo necesarias para el cuidado del bosque.